Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Mateo capítulo 17 nos habla acerca de la transfiguración de Jesús. Y la transfiguración nos habla de una visión anticipada del reino futuro. La transfiguración nos habla, se nos revela en este verso una visión anticipada del reino futuro. ¿Y qué es? Vamos a empezar hablando acerca de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? La transfiguración se deriva del griego metamorfo. ¿Qué significa transformar? Cambiar de estado, cambiar o transfigurar o transformar. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra transfiguración significa literalmente transformarse, cambiar de forma. Y para en el caso que estamos viendo del capítulo 17, literalmente describe la transformación de Jesucristo, cómo Él cambia de forma. No, ahora ya no es, vamos a ver los versos, como en el verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, de los 3 discípulos que iban con ellos, quien era Pedro, Jacobo y su hermano. Entonces viene, y Juan su hermano, entonces viene y dice de que se transfigura, cambia de forma delante de ellos y resplandeció el rostro de Jesús como un sol o como el sol, dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La escena de la transfiguración contiene en miniatura todos los elementos del reino futuro. Número 1, el Señor Jesús no está ahora en humillación en la carne, sino en gloria. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En otras palabras, la condición humana que Jesucristo, el Hijo de Dios, había tomado, era una condición humillante. La condición humana es una condición humillante, pues es una condición de pecado. A causa del pecado, el ser humano pues es humillado y entonces necesita ser levantado, necesita ser transformado, necesita ser glorificado, necesita redención, y la redención solamente la pagó Jesucristo. Entonces cuando hablamos del cuerpo humano en el cual estaba Jesucristo, que siendo en forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo, o sea, su condición humana lo humilló. Pero, dice Filipenses 2:8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Entonces, cuando él va con sus discípulos al monte y dice que se transfigura, que cambia de forma frente a ellos, lo que los discípulos están viendo ya no es a Jesús hecho hombre, sino ahora ellos están viendo la gloria de Jesucristo. Esto se refiere a lo que, como les decía al principio, esta transfiguración contiene en miniatura todos los elementos del reino futuro, lo que veremos nosotros en el futuro, en un futuro cercano quizá, en un futuro lejano, no lo sabemos, Dios lo sabe, pero están viendo los discípulos, estos 3 discípulos del Señor Jesucristo, están viendo a Jesucristo glorificado, no lo están viendo solamente en su forma humana, pues se transfiguró, cambió de forma frente a ellos, y dice que su rostro era como el sol, resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, este verso nos indica que ellos estaban viendo la gloria
de Dios manifestada. A ellos se les fue permitido ver a Jesucristo en forma de hombre, pero también ahora lo están viendo glorificado en forma de Dios. Entonces, el verso 3 dice, y he aquí, se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Dos personajes del Antiguo Testamento aparecen con Jesucristo cuando Jesucristo se transfigura. Estos dos personajes tienen un significado muy importante en lo que es la transfiguración. Moisés representa este hombre glorificado y que es representante de los redimidos que han muerto, pero que han pasado al reino de Dios en la muerte, después de la muerte. Elías glorificado, que se presenta en la transfiguración de Jesucristo, representa a los redimidos que han entrado al reino arrebatados, que han entrado al reino de los cielos arrebatados. Por eso les decía, esta transfiguración nos muestra en miniatura elementos o todos los elementos que sucederán en un futuro. Entonces, Elías viene a representar a aquellos que seremos arrebatados o los que serán arrebatados en el rapto de la iglesia. Primera de Corintios 15, versos 50 al 53 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estos dos personajes del Antiguo Testamento que vienen a la transfiguración de Jesucristo están representando dos tipos de personas. Moisés representa a aquellos que ya murieron y que están esperando el sonar de la trompeta. Elías representa a aquellos que seremos arrebatados en el rapto de la iglesia. Y dice que es necesario que lo que es mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, su cuerpo, mi cuerpo, será transformado. Va a sufrir una metamorfosis, va a sufrir un cambio. Se va a vestir de inmortalidad. Seremos transformados. Por esta razón, Moisés y Elías, que aparecen en la transfiguración, simbólicamente representando a los que murieron en Cristo, a los que murieron en la fe de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y serán resucitados, y Elías representando a los que seremos arrebatados en el rapto. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando la palabra de Dios dice los que duermen, quiere decir aquellos que han muerto en Cristo, creyendo que Jesucristo vino para salvarnos de una muerte eterna. Entonces dice, no se entristezcan por aquellos que murieron, como los que no tienen esperanza, como aquellos que no aceptaron el mensaje de Jesús. Verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no veremos muerte. Habrá gente que no verá muerte. No puedo decirle a usted no va a ver muerte.
no me puedo decir ni a mí misma no voy a ver muerte, porque eso solamente Dios lo sabe. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos no ver muerte y ser arrebatados en el rapto, quisiéramos que ocurriera ya, pero eso solamente Dios lo sabe. Entonces, cuando se escribe esta palabra, cuando el apóstol escribe esta palabra, está también él anhelando ver el arrebatamiento, está anhelando también él no ver muerte. Entonces dice, porque no precederemos a los que durmieron, o sea, no veremos muerte. Y dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De las razones primordiales por las que nosotros perseveramos en la fe, por las que no decaemos, de las razones por las que vienen pruebas, van pruebas, vienen otras, se van, no caemos y no desistimos, es porque tenemos una esperanza de gloria en Cristo Jesús, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna. Usted se congrega en este lugar no porque haya aire acondicionado en el verano y en el invierno hay calefacción, no por eso, no porque le caiga bien a alguien de la iglesia, sino porque tiene una esperanza de vida eterna con Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios que seremos transformados, sufriremos una metamorfosis. Amén, tanto los que duermen, que murieron en la fe en Cristo Jesús, como los que seremos arrebatados en el rapto de la iglesia. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Y no hay, creo que no hay profecía más preciosa que esta. Amén. A usted le pueden profetizar riquezas en la tierra, abundancia, prosperidad, salud, pero si no tiene esto, que es la vida eterna, de nada sirve. Todo lo corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y todo lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto que se habla en estos versos tiene un significado en la transfiguración de Jesucristo. Y como les decía en el principio, contiene la transfiguración en miniatura los sucesos que vendrán en el futuro. Moisés y Elías son dos personajes que, aparte de representar a los que murieron en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y también representando a los que seremos arrebatados en el rapto, también representan otras dos cosas. Tenemos a Moisés, que representa la ley. A él se le atribuye el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley escritos por Moisés. Él representa la ley en el monte. Cuando Jesucristo es transfigurado, viene la ley a juntarse con Jesucristo. No solamente viene la ley, que es Moisés, sino que viene Elías, quien representa a los profetas, a los que anunciaron la venida del Mesías, la venida del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos juntos, vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, con H mayúscula, el Hijo de Dios, y vemos a Moisés representando la ley, y vemos a Elías representando a los profetas que anunciaron la llegada del Mesías. Vemos a los tres juntos y tenemos 3 discípulos presenciando todo este panorama, y vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan, que no han sido glorificados. El único que ha sido glorificado es Jesucristo. El único que ha sido transformado es Jesucristo. Tenemos a estos 3 personajes, a estos 3 discípulos, representantes de Israel en la carne, viendo este glorioso acontecimiento, viendo a Jesucristo siendo transformado. No solamente eso, están viendo a Moisés, quien representa la ley, y están viendo a Elías, representante de los profetas. Y entonces
la presencia de ambos con Jesucristo confirma la misión mesiánica, la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que fue cumplir la ley y las palabras de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Es maravilloso cuando podemos entender que cuando estos personajes vienen a la transfiguración de Jesucristo, pero vienen para anunciar algo, vienen anunciando que Jesucristo era el único que podía cumplir la ley, y que aparte de esto, Elías estaba representando aquellas palabras de los profetas de Dios cumplidas en Jesucristo. De igual forma, vamos a ver lo que sigue diciendo, capítulo 17 de Mateo, verso 4. Entonces dice, Pedro dijo a Jesús, Pedro, usted conoce un poco acerca de Pedro, si usted conoce un poco acerca de él, este hombre avanza, este hombre no tiene pelos en la lengua para hablar, y él es impulsivo, él dice lo que siente. Y entonces, cuando vemos aquí en el verso 4, mire lo que Pedro sale, él da un paso adelante y él dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mira Pedro, él siente que eso es lo más maravilloso que está aconteciendo en su vida, y ciertamente lo fue. Creo que fue una de las cosas más maravillosas, estar en el monte con su maestro, verlo transformado, verlo transfigurado. No solamente lo había visto en carne, hoy lo estaba viendo como el Hijo de Dios glorificado, con estos 2 personajes del Antiguo Testamento. O sea, no era una experiencia única para Pedro y para los otros 2 discípulos, para Juan y Jacobo, una experiencia única. Y qué maravillosa oportunidad, qué honor, qué privilegio que a ellos se les haya concedido vivir esa experiencia. Usted sabe que no es lo mismo que alguien le diga, que alguien le cuente, a vivirlo, a experimentarlo. Y por esa razón instamos, ¿verdad?, continuamente a que usted no sea parte nada más del montón, sino que usted salga adelante, que sobresalga, que busque la presencia de Dios, que busque a Dios en oración, que busque a Dios en ayuno, que experimente el poder de Dios en su vida, que nadie le cuente, que nadie le diga. Amén. Entonces, ¿qué experiencia sobrenatural, qué experiencia tan maravillosa está viviendo Pedro? Está viviendo Juan, está viviendo Jacobo, pero Pedro se atreve y Pedro dice, Maestro, qué maravilloso es esto, yo me quiero quedar aquí contigo. ¿No les pasa a ustedes que cuando estamos en la montaña, por ejemplo, nos queremos quedar ahí, no queremos bajar, queremos vivir ahí, ¿verdad? Pero tenemos que bajar. Tenemos que enfrentar nuestra realidad, los problemas cotidianos, tenemos que enfrentarlos, porque no podemos vivir escapándonos de esos problemas. Entonces, cuando subimos a la montaña, cuando subimos a la montaña en oración, cuando subimos a la montaña en ayuno, queremos quedarnos ahí, así como Pedro. A Pedro se le ocurre una idea extraordinaria para él, y a cualquiera yo creo que se le hubiera ocurrido lo mismo. Quiero quedarme aquí. Esto es maravilloso. Yo quiero quedarme aquí. No hay otro lugar donde yo quiera estar. Yo quiero estar aquí, Jesús. Y quiero tanto estar aquí que te podemos hacer una enramada. Podemos hacer un tabernáculo para ti. Podemos hacer una casa para que tú te quedes aquí conmigo, para que tú te quedes con nosotros en este lugar. Queremos siempre verte así, transfigurado, como el Hijo de Dios que eres, glorificado. Y dice, te puedo hacer una enramada a ti, le puedo hacer una enramada a Moisés y le podemos hacer otra a Elías. Pero queremos quedarnos aquí. Queremos quedarnos aquí. Es maravilloso esa propuesta. Es maravillosa para un Pedro.
para un Pedro impulsivo. Y yo pensaría lo mismo. Quiero quedarme aquí. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Ya no quiero irme a enfrentar a esa gente que tiene tanto problema. Ya no quiero enfrentar la vida con tanta situación. Quiero quedarme aquí. Pedro, me identifico con Pedro, total. El verso 5 dice, pero mire, viene la reprensión. El verso 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Lo leemos otra vez? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Era linda la propuesta de Pedro? ¿Aceptable humanamente hablando? Pero Pedro tenía que entender una cosa. Si él y Jesucristo y los profetas se quedaban en ese lugar, ¿quién iba a anunciar el evangelio? ¿Cómo se iba a cumplir la misión del Mesías? Entonces, Pedro es interrumpido por Dios, quien habla desde una nube y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No estaba hablando de Pedrito, no estaba hablando de Moisés, no estaba hablando de Elías, estaba hablando de Jesús. Y dice, y vemos aquí por segunda ocasión cómo Dios, nuestro Padre, desde una nube habla. Por segunda ocasión en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue bautizado, vimos exactamente las mismas palabras, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta ocasión vemos cómo Jesús es transfigurado y en su gloria, vestido de gloria, no humano, vestido de gloria, junto a Elías, junto a Moisés. Pedro hablando, que dice, tengo una opinión, me parece que esto es buena idea, nos quedamos aquí, hacemos una enramada, no bajamos más allá, no bajamos de esta montaña. Entonces, Dios, que todo lo sabe, viendo el pensamiento de Pedro, interrumpe a Pedro y dice que en una nube de luz que los cubrió, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él tienen que escuchar, a él tienen que oír. Está bien, Pedro, que tengas opiniones, pero escucha al único que tiene la verdad. Es más, no es el que la tiene, él es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Está bien, Pedro, que saques tus conclusiones. Está bien que tengas pensamiento propio. Está bien que tengas buenas ideas, Pedro. Pero escucha a mi hijo. A él tienes que escucharlo. A él tienes que oír. Esa nube, esa voz interrumpe la idea de Pedro. Interrumpe las intenciones de Pedro. Y yo creo que todos nosotros hemos sido interrumpidos. O quiero creer que hemos sido interrumpidos por una voz que dice, no escuches lo que la gente dice que el destino te ha trazado para ti. Escucha a Dios, escucha a Jesucristo. Él es el que tiene planes de bien para ti y no de mal. Él es el camino, no hay otro camino. Él es la vida, no hay otra vida eterna con Cristo, solamente es Él. Él es la fuente de vida. Entonces, cuando nosotros vemos la actitud de Pedro, me identifico, se identifica, creo que sí, porque es humanamente posible lo maravilloso que se estaba viviendo, decir, esto lo quiero para siempre, pero no era el momento. No era el momento todavía, no era el momento. Cuando escuchamos, cuando leemos estos versos, así de igual manera como cuando aconteció en el monte Sinaí, cuando a Moisés se le estaba dando la ley,
Y cuando Jehová Dios le dice a Moisés, voy a hablar para que mi pueblo escuche, para que ellos entiendan que soy yo el que hablo, que soy yo el que estoy enviando la ley, que tú no eres tú, Moisés, tú eres un instrumento, tú eres un canal, pero soy yo el que estoy hablando. Cuando nuestro Dios, Jehová Dios, habla entre nubes en el monte Sinaí, y la gente tuvo temor y la gente dijo, no puede ser, Moisés, habla tú con él porque nosotros tenemos temor. Y ese temor dice la palabra de Dios que tuvieron tanto temor que solamente entonces Moisés habló con Jehová Dios. Entonces, cuando verso 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ellos también tuvieron temor. La metamorfosis, esta transfiguración, es usada en sentido literal en la vida de Jesucristo, en este capítulo 17 de Mateo, pero también es usado de modo figurado sobre nuestra transformación, tanto en la mente como en el corazón. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de la transfiguración, esa metamorfosis, ese cambio que hay, también se habla en sentido figurado para el cristiano. El cristiano viene de la esclavitud del pecado a una vida en libertad en Cristo. Viene de ser una persona sucia por el pecado, pero viene a ser limpio por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, sufrimos un metamorfosis, sufrimos un cambio, figuradamente hablando. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, como hijos de Dios, como iglesia. Cada día debemos ser transformados, rendirle al Señor nuestros pensamientos, rendirle al Señor nuestras metas, todo lo que pueda haber en nuestros corazones, rendirlo delante de Él y decirle, Señor, transforma mi mente. Yo no pienso como el mundo piensa, no sigo las corrientes del mundo, no soy atrapado en sus telarañas, sino, Señor, que quiero pensar lo que tú quieres que yo piense. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Como hijos de Dios debemos ser transformados. Sufrimos una metamorfosis cuando nos acercamos a Dios con fe. Hebreos dice de que si nos acercamos a Dios es necesario que nos acerquemos con esperanza. Es necesario que nos acerquemos con fe. Es necesario que vengamos delante de Él con fe. Si usted se acerca delante de Dios con incredulidad, con duda, ¿será que voy o no voy? ¿Será que oro o no oro? La carne le va a decir no ores y se va a quedar ahí. Pero cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con fe, creyendo que Él es Dios. Entonces, cuando somos transformados, no por el mundo, no por nuestros deseos, no por nuestras opiniones, carentes de fe, carentes de dirección, carentes de Dios, cuando no somos transformados por todas esas cosas, sino transformados por la palabra de Dios, transformados por su Espíritu Santo que está en nosotros, dice su palabra. Esa transformación es diaria, es continua. ¿Usted no cree que porque subió al monte en oración o en ayuno, usted ya se transformó y ya?
es un diario vivir, es continuo, es un estilo de vida. Usted quiere ser transformado, sea transformado todos los días. Seamos transformados todos los días. La transformación para los hijos de Dios es continua, es a cada instante. Pero ¿qué me obstaculiza para ser transformado? ¿Qué me obstaculiza para ser transformada? ¿Mi ego? ¿El qué dirán? ¿Mis propios pensamientos? ¿Mis opiniones obstinadas? ¿Mi religiosidad? ¿Qué me obstaculiza para ser transformado? ¿Qué hay entre medio que no me deja avanzar para ser transformada? ¿Qué hay en el medio que debe ser removido por el Señor para poder, por el Señor, pero yo también tengo parte? Es un equipo. Yo debo remover cosas en mi vida. Si es mi ego, Señor, te rindo mi ego. Si es mis opiniones, mi obstinación, mis propias enredos que tengo en la mente, Señor, te los rindo a ti. Transfórmame, renueva. Quiero sentir, no sentir, porque de repente a veces sentimos, pero quiero estar firme, Señor. Quiero, Señor, sufrir una metamorfosis. Quiero un cambio en mi vida. No quiero seguir con esta porquería de vida. No quiero seguir viviendo de la manera que el enemigo me quiere tener. Quiero un cambio, quiero una transformación. Entonces, cuando le decimos al Señor, quiero ese cambio, entonces Él viene en nuestro auxilio. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, verso 5, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si yo vengo queriendo ser transformado, pero traigo mis opiniones, traigo una mochila de opiniones en mis espaldas, traigo una mochila de conclusiones mías en mi espalda, traigo un montón de maletas, decimos nosotros, agarrándolas, siguiéndolas, no las soltamos, no porque a mí me enseñaron de esta manera, no porque yo creo que esto es así, no porque es que así y así. Y entonces empezamos a poner excusas, empezamos a ponernos detrás de esas maletas y entonces no podemos ser transformados. Hay un obstáculo, pero cuando nos acercamos a Dios, creemos en Él, lo aceptamos como Rey y Señor de nuestras vidas, entonces surge una metamorfosis, hay un cambio en nosotros, nos mudamos de un estado deplorable de tinieblas, de pecado, de vicios, de prostitución, de abusos, de mentira, de tanta vanidad, de vanagloria, de vergüenza, de altivez o de ignorancia, de idolatría, y póngale usted más. Nos mudamos de esos estados deplorables de pecado y entonces venimos a ser transformados. Eso es una metamorfosis, esa es una transfiguración en sentido figurado para la iglesia. Venimos a ser transformados a la imagen de Dios. Nos mudamos a la luz de Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí alguien las vino a hacer nuevas en nosotros. Entonces nos mudamos de todo aquello que nos ha ensuciado y nos transformamos. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas no las traigo arrastrando conmigo. No me las echo en la mente ni en el corazón, no, se las entrego al Señor y le digo, las rindo delante de Él. Y le digo, no puedo con esto, separada de ti no puedo hacer nada, te prefiero a ti, te anhelo a ti, así como Pedro. Yo quiero quedarme contigo, yo quiero quedarme en este lugar, no quiero bajar de aquí, Señor, no quiero bajar. Entonces, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pedro quiso construir 3 refugios, pero esos 3 refugios no iban a alcanzar para todos nosotros. Y entonces tuvo que ser interrumpido por Dios, por el Padre que tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Y entonces le dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen.
escúchenlo, a Él oíd. Mire qué precioso que Dios tenía un hijo amado, su unigénito, su único hijo, y lo amaba y tenía complacencia en él. Y vemos cómo él no tenía la necesidad de más hijos. Él ya tenía uno que lo complacía. Él ya tenía uno obediente, perfecto en todo. Él no tenía más necesidad de hijos, pero él sabía que nosotros teníamos necesidad de un padre que esté sobre nosotros, por nosotros, que nos gobierne, un padre presente, un padre que nos guía, un padre que proveyó para nosotros, siendo pecadores, proveyó para nosotros salvación y vida eterna. Proveyó a través de Jesucristo, su Hijo, el camino a la redención. Y entonces estamos nosotros aquí. Pedro quiere construir estos 3 refugios para 3 hombres sobresalientes, para que estos se quedaran ahí y para ellos estar junto con ellos. Sin embargo, no era la hora de construir 3 refugios, sino de actuar. Era la hora de alabar, era la hora de adorar. Pedro quería prolongar el momento y quedarse ahí hasta que el final de sus días. Pero debía aprender y avanzar. Debía aprender y avanzar. Jesucristo está preparando a sus discípulos para el momento de la crucifixión, para el momento de su muerte. Estos 3 que tuvieron la experiencia maravillosa de ver a Jesucristo transfigurado en el Hijo de Dios en gloria, habían tenido la oportunidad también de caminar con Él, viéndolo 100% hombre. Entonces, estos tenían que percibir a Cristo y percibir sus palabras. Jesucristo les está enviando un mensaje. Va a haber muerte para mí, me van a crucificar, pero entiendan una cosa. No soy solamente 100% humano, también soy 100% Dios, el Hijo de Dios, glorificado. Y esto es lo que nos muestra la transfiguración. 100% hombre, 100% Dios, glorificado. Entonces, Pedro tenía una cosa que hacer. Tenía que observar, aprender y avanzar. Y hay una cosa que la iglesia debe hacer. Observar, aprender y avanzar. Nadie que está en este lugar se puede quedar en la misma estatura. Ninguno de nosotros. Debemos ver, aprender la palabra de Dios y avanzar. ¿Quién le detiene a usted de avanzar? Avancemos en el conocimiento de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros que estemos aquí debemos quedarnos como venimos. Esto es de avanzar. Pedro fue interrumpido por el mismo Dios, el Padre de todos nosotros, el Padre de Jesús, quien no, escuche esto, Él no tenía necesidad de más hijos, pero nos vio desamparados, nos vio huérfanos, nos vio abandonados y dijo, ellos tienen necesidad de un padre y yo voy a proveer a través de Jesucristo que tengan acceso directo al Padre. Entonces nosotros no somos más desamparados. Nosotros no somos huérfanos, tenemos un Padre que pelea, que vela por nosotros, que vela por cada uno de nosotros individualmente. Usted dígaselo a sí mismo, tú velas por mí, Señor. Hay un trato entre tú y yo. Hay un contrato que yo firmé contigo, Señor. Y ese contrato no hay hombre, no hay infierno que lo pueda romper, porque está escrito en el reino de los cielos. Entonces Pedro aprende y avanza. Aprende y avanza. Aprende y avanza. Había percibido a Cristo glorificado. Pero también Pedro tenía un error ahí. Había percibido a Moisés y había percibido a Elías y los había percibido y los había puesto en el mismo lugar de Jesús. Y eso no podía ser así. Y por esa razón fue interrumpido por la voz de Dice que viene Dios
y le habla y dice, este es mi hijo amado. Él no, note esto, él no dijo, escuchen a Moisés, escuchen a Elías. Sabe que muchos se han quedado escuchando a Moisés, atrapados en la ley y condenados por la ley, porque nadie es capaz de cumplir la ley completamente a perfección. Hubo solamente uno, y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque si usted puede cumplir la ley a la perfección, usted ya no está aquí. Pellizquese y diga, aquí estoy. Y aquí estoy porque hubo alguien que pudo cumplir la ley. Y ese alguien que cumplió la ley me redimió a mí. Y puedo descansar en Él. Puedo descansar en la obra que Él hizo por mí. Descansamos en esa obra. Entonces, Pedro había percibido a Jesús, a Moisés y a Elías y los igualitó. Pero Dios lo interrumpe y dice, no, aquí solamente hay uno al que deben escuchar. Y este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces, Cristo es infinitamente mayor que Moisés. Cristo es infinitamente mayor que Elías. Cristo es infinitamente mayor que la ley y que los profetas que estaban siendo representados por estos dos personajes. Nadie puede igualarlo con nadie más. Infinitamente mayor. Él es suficiente. Jesús es más que un simple líder famoso. Es más que un buen ejemplo. Es más que una buena influencia. Es más que un gran profeta. Él es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cuando usted y yo percibimos esta verdad, hay algo transformador que se encuentra con nosotros. Cuando usted y yo percibe esta verdad, percibimos esta gran verdad tan profunda, la única y adecuada adoración que en respuesta es adorarlo, obedecerlo. Cuando comprendemos quién es Cristo, entonces querremos obedecerle. Entonces usted querrá adorarle. Entonces usted querrá servirle. Entonces usted no se va a querer ir de ahí, de su lado. Entonces usted comprenderá, no es Moisés, no es Elías, es el Hijo de Dios a quien yo debo adorar, a quien le debemos nuestra vida. Dice que Pedro y los discípulos, al oír la voz de Dios, ellos sintieron temor. Ellos tuvieron un gran temor. Vamos a Mateo 17:7. Mateo 17:7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Mire cómo es Jesús, conociendo la necesidad de los discípulos, conociendo su temor. Viene, se acercó a ellos, los toca y les dice, no tengan temor, levántense, no teman. Y ellos alzando los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando ellos se postraron en la tierra, todavía estaba Jesús transformado en gloria, todavía estaba Moisés y todavía estaba Elías. Y esa nube de luz que los cubrió y esa voz que escucharon que los hizo postrarse en tierra. Ninguno de nosotros podemos permanecer de pie ante el Señor, ante la voz de Dios, sino que debemos rendirnos, postrarnos delante de Él. Entonces, cuando ellos escuchan esto y tienen temor, se postran su rostro y no quieren saber nada y no quieren ver nada porque tienen mucho temor, mucho temor. Pero dice que Jesús se les acerca, los toca y les dice, levántense y no tengan temor, no tengan temor. Y cuando abrieron sus ojos, levantaron su rostro, ya no estaba Moisés, la ley se había ido. Ya no estaba Elías, los profetas se habían ido, pero estaba Jesús solo. Ellos vieron a Jesús solo. Ya Jesús no estaba transfigurado, era un humano nuevamente, 100%. Y les dijo, no teman.
Y sabe que ellos cuando vieron a Jesús solo, ¿qué hubiera pasado si hubieran visto solamente a Moisés? Nos quedamos atrapados en la ley y en su condenación. ¿Qué pasa si hubieran visto solo a Elías? Nos quedamos atrapados en la profecía y todavía esperáramos al Mesías. Pero vieron a Jesús solo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él es el único, Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces, cuando vemos esto, solamente podemos decir, Él es suficiente. Muchas personas quieren agregar, ponerle, quitarle. Es Jesús. Lo que nos une a todos nosotros, tal vez haya desacuerdos, ideas, propuestas, pero hay algo que nos une. Es más, hay alguien que nos une y es Jesús. En Él estamos, en Él somos suficientes porque Él es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Vea lo que continúa, verso 8. Ellos alzando los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Él es suficiente. Verso 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Una vez más haciéndoles énfasis, el Hijo del Hombre refiriéndose a sí mismo, 100% hombre, Hijo de Dios. Entonces, cuando Él dice, no le digan a nadie lo que han visto, no le digan a nadie lo que han visto, solamente hasta que yo resucite. Les estaba haciendo énfasis en que ellos no tenían que hablar nada, les estaba haciendo énfasis en su muerte, pero también en su resurrección. Ojo a esto, Pedro, Jacobo y Juan tenían que entender esto y su fe ahí se tenía que afirmar todavía más. Su fe ahí tenía que ser fortalecida todavía más que la de los otros discípulos, mucho más. Entonces, vemos el verso 9, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les dice, no hablen de esto con nadie, no hablen de la visión que han visto con nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y él restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vemos a los discípulos presenciando la transfiguración, vemos a los discípulos haber visto no solamente el lado humano de Jesús, sino la gloria de Jesús, lo glorioso de Jesús, vestido de gloria. Cuando ellos levantan su rostro, lo ven solo, van bajando del monte, Jesús les dice, no hablen de esto con nadie, no hablen de esto con nadie, hasta después que yo resucite, hasta después que yo resucite. Vemos en Pedro, en Juan, en Santiago, que ellos no debían hablar nada de lo que habían visto hasta después de la resurrección, pero su fe debía haber sido fortalecida. Y vemos que ellos no habían comprendido a perfección, a 100% lo que habían visto. Y en consecuencia no lo podían explicar. Entonces los versos 10 al 12 indican esto, que ellos no habían comprendido al 100% lo que habían experimentado ellos mismos. Y Jesús les explica, porque ellos preguntan una cosa, pero porque habían visto a Elías y habían visto a Moisés, entonces ellos preguntan una cosa. ¿Por qué dice los escribas que es necesario que Elías venga primero? Querían entender por qué habían visto a Elías, si Jesucristo ya estaba con ellos, entonces ¿por qué Elías había venido después del Mesías? Entonces Jesús les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
basado en Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, los maestros de la ley del Antiguo Testamento creían que Elías debía aparecer antes que el Mesías. Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista, no al Elías del Antiguo Testamento. Juan el Bautista estaba asumiendo el rol de profeta de Elías, el rol profético de Elías, que confrontó de forma audaz el pecado, que anunció la venida del Mesías, quien lo salvaría del pecado. Entonces, él vino a cumplir la función, el rol profético de Elías. Entonces fue que los discípulos entendieron, entonces los profetas hablaban en sentido figurado acerca de lo que nosotros acabamos de experimentar. Hemos visto a Juan el Bautista predicando, anunciando que se arrepintieran de sus pecados, confrontando el pecado. Y vimos cómo fue que padeció también Juan el Bautista, encarcelado y después fue decapitado. Entonces Jesús les dice a los discípulos, les digo que él ya vino y no le conocieron. Hablando de Juan el Bautista, y con él, hicieron con él todo lo que quisieron, así también van a hacer conmigo, les dice. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos mismos. Por los que habían decapitado a Juan el Bautista, Jesucristo también padecería y sería crucificado. Entonces, dice el verso 13, los discípulos comprendieron que se les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, entendemos que cuando los discípulos hacen esta pregunta, ellos están diciendo en su mente, ok, acabamos de ver a Elías y a Jesús, pero entonces Jesús vino primero, pero Jesucristo les dijo, Elías ya había venido. Juan el Bautista fue el que preparó el camino, él fue el que ocupó el rol profético de Elías, el manto profético de Elías, profetizando la venida del Mesías, anunciando y predicando que el reino de los cielos se había acercado y que tenían que arrepentirse de sus pecados. Acordémonos que por 400 años el pueblo de Israel no había escuchado a nadie predicar, a nadie profetizar acerca de Jesucristo, a nadie habían escuchado hasta que llegó Juan el Bautista. Cuando llega Juan el Bautista, vestido del rol profético de Elías, viene anunciando la llegada del Mesías. Jesús les dice a los discípulos, él ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y lo mismo que hicieron con él, padeceré también yo. Entonces los discípulos, dice el verso 13, comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías tiene también que ver en lo que es el Apocalipsis, los dos testigos. Entonces, en referencia a Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, es que este personaje nuevamente aparece en el Apocalipsis. Nuestro pastor Carlos Sandoval ha dado muchas enseñanzas acerca de esto. Entonces, pero en este pasaje Jesucristo les está hablando a los discípulos del rol profético que ocupó Juan el Bautista, y para ellos este era el Elías que venía a profetizar antes del Mesías. Entonces él les dice, ya vino y ya se cumplió esto. Y ellos entonces comprendieron, tenían que comprender, aprender y avanzar. Y eso es la iglesia hoy en día. Tenemos que comprender. Lo que no comprendamos, traigámoselo a los pies de Cristo y digamos, Señor, revélamelo, enséñamelo. Yo quiero tu palabra en mi corazón. Yo quiero entenderte, quiero entender tu palabra. Y podemos confiar que Él seguramente nos va a dar la revelación, de su palabra. Así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Él se puso a platicar con ellos pacientemente. Cualquier otro papá hubiera dicho, no han entendido todavía, con la poca paciencia, pero Jesús tuvo paciencia y se detuvo a platicar con ellos y les dijo, han visto al Hijo de Dios vestido de gloria, lo han visto humanamente
y no han entendido, pero les voy a explicar. Entonces, dice el verso 13, ellos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Yo voy a dejar esta enseñanza hasta ahí. Vamos a venir en palabras de oración. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor amado, es la que nos enseña, es la que nos